Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 78. Capítulo 77. No hay absolutamente ninguna manera de que haya algo malo con mis estudiantes, ¿verdad? La noche era tan clara como el agua. Lejos de la ciudad, sin sus deslumbrantes distracciones, el cielo estrellado se veía tan real que parecía que se podía tocar. La mitad de su cuerpo estaba sumergida en el agua, solo su cabeza asomaba a la superficie mientras Konata Izumi alzaba la cabeza, contemplando en silencio las estrellas. Después de un día agotador, batallas, viajes y, finalmente, llegar a su alojamiento compartido, todos estaban más que listos para el preciado regalo del descanso. Quizás para compensar el hecho de que se habían saltado el almuerzo, la cena había sido exageradamente abundante. Todos, agotados y hambrientos, dejaron de lado toda pretensión de elegancia. A nadie le importaban las maneras damas o caballerosas mientras devoraban todo como lobos hambrientos. Konata, sin embargo, no comió mucho. Entre el mareo del viaje y la pelea incesante de todo el día, no había resultado herida, pero el agotamiento profundo, tanto físico como mental, no era algo que pudiera ignorar con una simple broma. Lo que más deseaba no era comida, sino un baño caliente y luego una cama para poder dormir hasta la mañana. Lo que no esperaba era encontrar una fuente termal al aire libre en la cabaña. Así que, después de cenar, todos se dirigieron directamente al baño exterior, rodeado de altos muros de madera para mayor privacidad. Este campamento de entrenamiento no se parece en nada a unas vacaciones. Se suponía que íbamos a venir aquí a relajarnos, pero tengo la sensación de que el entrenamiento va a ser incluso más brutal que el que nos hizo pasar en Deavor, murmuró Konata para sí misma, hundiendo la mitad de la cara bajo el agua y soplando burbujas perezosamente mientras su mirada se dirigía hacia Asui y los demás. ¿Incluso ustedes hacen una reunión de grupo en las aguas termales? ¿No pueden simplemente, no sé, relajarse en silencio por una vez? ¿Por qué de repente me dan ganas de unirme a ellos? Con un suspiro silencioso, apartó la mirada y cerró los ojos, recitando mentalmente la meditación para calmar el corazón que había encontrado en internet. La medianoche ya la había arrastrado a través de suficientes sesiones de experiencia antes, pero lo que veía a su alrededor ahora era, bueno, mucho más intenso. Necesitaba calmarse, así que se había retirado a un rincón tranquilo con la endeble excusa de querer meditar. Después de un día largo y agotador, sumergirse en una fuente termal como esta fue una auténtica maravilla. Pero, ¿y el lado de los chicos? El ambiente allí era diferente. Sobre todo gracias a una amenaza con cabeza de uva en particular. Mineta, con las manos esposadas con unas ataduras hechas a medida por Yaoyorozu, tenía la cabeza echada hacia atrás, sumido en la desesperación. Miraba fijamente la imponente pared de madera, escuchando con anhelo las risas y las charlas de las chicas, mientras cada fibra de su ser gritaba tragedia. Para él, esta debería haber sido la oportunidad perfecta. Ningún muro podía detener la pegajosidad de su peculiaridad pop-off. Podría haberlo escalado y espiado a sus anchas.
Pero con las muñecas atadas, a menos que de alguna manera desarrollara la habilidad de usar los pies para arrancar y lanzar sus propias bolas pegajosas, estaba completamente inmovilizado. Antes de entrar al baño, Konata había sugerido casualmente tomar precauciones contra posibles pervertidos, y Yaoyorozu, eficiente como siempre, había confeccionado un par de esposas irrompibles solo para Mineta. Midoriya, ¿puedes dejar de mirarme así? Es deprimente, gimió Mineta, levantando sus manos atadas. Con las dos manos atadas, no podría hacer nada aunque quisiera, añadió con amargura. Midoriya parpadeó, asintió y, con genuina compasión, se limitó a mirar fijamente. Una vez terminada la sesión en las aguas termales, todos se prepararon para pasar la noche. Salvo algunos que aún tenían mucha energía, la mayoría se retiró a sus habitaciones a descansar, incluido Konata. A diferencia de los chicos, que compartían una habitación grande, las chicas tenían habitaciones individuales. Konata no recordaba muy bien cómo había vuelto a la suya. Estaba tan relajada, y quizás un poco mareada, después del baño que su recuerdo de haber salido era borroso. Los estudiantes podían descansar. Sin embargo, los profesores y los héroes profesionales que los supervisaban no tenían ese lujo. Hoy solo había sido un aperitivo. Mañana comenzaría el verdadero campamento de entrenamiento. Y a diferencia del simple viaje de campamento que Konata había imaginado, el verdadero objetivo del campamento en el bosque era fortalecer las peculiaridades de cada uno. Cada persona tenía sus peculiaridades, así que el entrenamiento personalizado era inevitable. Pero con solo 3 profesionales supervisores, uno de los cuales era ese miembro de Wild Pussycats que parecía demasiado joven y que claramente tenía edad para estar casado, Konata no estaba del todo seguro de a qué tipo de personalización se referían. Aún así, esperaba que no fuera otra experiencia infernal como sus prácticas en Endeavor. Pero claro, especular era inútil. Mañana descubriría lo que le deparara el futuro. Sin embargo, mientras los recuerdos de aquella infernal pasantía se repetían en su mente, Konata se dio cuenta de que, realmente no tenía ganas de que llegara el día siguiente. Al otro lado del albergue, en la zona del personal, Aizawa frunció ligeramente el ceño al ver el brillo de su teléfono. Director Nezu, decía el identificador de llamadas. Normalmente, a estas horas, Nezu ya estaría dormido. Que llamara tan tarde, tenía que ser algo serio. Tras una breve pausa de vacilación, Aizawa contestó, llevándose el teléfono a la oreja. Sabía que esto iba a pasar. Déjenme dormir 5 minutos más. A las 5:20 de la mañana, un grito de pura desesperación resonó desde la habitación de Konata Izumi. Hundida de bruces en la almohada, la pequeña de pelo azul expresó su angustia a Momo Yaoyorozu, quien había venido expresamente para despertarla. Vinimos aquí para divertirnos, no para empezar un entrenamiento militar infernal, levantó bruscamente la cabeza de la almohada, alzando 5 dedos con una mirada suplicante mientras observaba a Yaoyorozu, quien permanecía de pie junto a su cama con una expresión de educada exasperación. 5 minutos más. Si te dejara dormir 5 minutos más, te despertarías dentro de 3 horas, respondió Yaoyorozu secamente, apretando la mano que Konata le tendía. Con una soltura casi experta, la incorporó. Vamos, anímate un poco. Piensa que todos los demás están despiertos sufriendo igual que tú. ¿Acaso eso no te hace sentir un poco mejor? Inclinando la cabeza, Konata lo pensó un momento y luego se dejó arrastrar fuera de la cama. Bueno, sí, eso me hace sentir un poco mejor, admitió asintiendo seriamente. Al menos no estoy sufriendo sola. Pero, sinceramente, lo que de verdad quiero es sentarme a un lado con un refresco y una sandía mientras los veo entrenar. Yaoyorozu la miró en silencio. Exacto. Este duende iba a necesitar supervisión constante. Mientras tanto, fuera de la habitación, Aizawa permanecía apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando en silencio las voces que provenían del interior. Al percibir que Yaoyorozu estaba a punto de salir, se enderezó, se dio la vuelta y se marchó. Sí, esto fue una pérdida de tiempo. Olmir debió haber malinterpretado las cosas. Mis alumnos no tienen ningún problema. Bueno, excepto por eso. A las 5:30 de la mañana, el sol de verano ya estaba en lo alto, iluminando el campamento forestal donde la clase 1A se encontraba reunida con sus uniformes de gimnasia habituales. Todos parecían medio muertos. Se frotaban los ojos, bostezaban y arrastraban los pies hacia el claro. Konata no era una excepción. Creía firmemente que si Aizawa Sensei no hubiera aparecido, habría dominado el arte de dormir de pie. Buenos días a todos.
Hoy comenzamos oficialmente el campamento de entrenamiento, dijo Aizawa con su voz tan monótona y tranquila como siempre. Ya que todos están aquí, permítanme explicarles primero el propósito de este entrenamiento. El objetivo de este campamento es fortalecer tus peculiaridades y prepararte para los exámenes de la licencia provisional. Y, lo que es más importante, prepararte para la creciente hostilidad que se hace más evidente con el paso del tiempo. Mientras hablaba, lanzó despreocupadamente una pelota de softball, del mismo tipo que se usó durante su primera prueba física, directamente hacia Konata, que apenas lograba mantener los ojos abiertos. Muy bien, Konata. Konata parpadeó confundida justo a tiempo para ver cómo la pelota crecía rápidamente en su campo de visión. Demasiado tarde para reaccionar, se preparó para el impacto, pero su campo electromagnético pasivo se activó por instinto, desviando la pelota. Describió una trayectoria perfecta, justo en la cabeza de Bakugo Katsuki. La mirada penetrante y asesina de Bakugo se dirigió inmediatamente hacia ella. Konata se quedó paralizada, luego tembló ligeramente y rápidamente señaló a Aizawa, pero se detuvo a mitad de camino, presa del instinto de supervivencia. No, no, no. Lo juro, fue la pelota. La pelota atacó primero. Exclamó, señalando la pelota de softball que rodaba inocentemente por el suelo. Aizawa suspiró, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Antes de que la situación se volviera aún más absurda, se agachó, recogió la pelota y se la metió en las manos. Su tono se endureció. ¿Recuerdas los resultados de tu prueba física del examen de ingreso, verdad? 1102,3 metros. Ahora vuelve a lanzarla, esta vez al bosque. Ese sí, señor. Con su espada, Nieto no Shana, materializándose en su otra mano, Konata imitó su técnica del examen de ingreso. Lanzó la bola hacia arriba, sujetó la empuñadura con ambas manos y la blandió con fuerza mientras descendía. 3 segundos después, rascándose la mejilla, se giró para mirar a su profesor, que la observaba pensativo en silencio. Entonces, sensei, la pelota puede que se haya evaporado. Tiene una de repuesto, ¿verdad? Aizawa decidió en silencio que, de ahora en adelante, Bakugo se encargaría de las manifestaciones. Dejar que el pequeño bribón participara solo generaba caos. Tras coger otra pelota, se la entregó directamente a Bakugo. El lanzamiento resultante apenas mostró una ligera mejoría con respecto a 3 meses atrás, lo que sorprendió a la mayoría de la clase. Satisfecho con sus reacciones, Aizawa continuó. Ese es el objetivo. Todos ustedes han progresado mucho en los últimos 3 meses, pero la fuerza de sus dones apenas ha mejorado. El principal objetivo de este campamento es llevar esos límites al límite. Izumi, añadió, volviéndose hacia ella. Ve a buscar la pelota que Bakugo acaba de lanzar. Tiene un rastreador. Espera, ¿por qué yo? ¿No debería hacerlo Bakugo él mismo? Protestó Konata, agarrando el dispositivo localizador con indignación y señalándolo. Él no dañó la propiedad de la escuela. Ese sí, pero, usted dañó el equipo escolar. Lo sé, pero, esa pelota fue cara. Me voy ahora. Sinceramente, buscar una pequeña pelota de softball en el bosque no fue nada fácil. Pero con el rastreador en mano, todo se simplificó mucho. Al fin y al cabo, estaba a tan solo 700 metros. Con el dispositivo de rastreo guiándola, encontrar la pelota fue relativamente fácil. Konata Izumi no tardó en encontrar la pelota entre los arbustos, al pie de un gran árbol. Con el balón en su poder, regresó sobre sus pasos. Pero al volver, lo que vio fue una escena espantosa. Por ejemplo, Bakugo Katsuki, con aspecto de loco, metía las manos en un recipiente con agua caliente y luego las levantaba por encima de la cabeza mientras gritaba muere. Y a su alrededor estallaban violentamente explosiones. Todoroki Shoto, sentado en una bañera, alternando entre hielo y fuego para mantener el agua a la temperatura perfecta. Y luego estaba Midoriya Izuku, parado torpemente en el sitio como un idiota aturdido. Has vuelto. Justo a tiempo. Tras tomar el balón de la mano de Konata, Aizawa Shota señaló hacia Midoriya Izuku. La fuerza de tu don depende de tu capacidad física. En ese sentido, eres muy similar a Midoriya. Por lo tanto, para este campamento de entrenamiento, entrenarás con él. Konata miró a Midoriya, quien la saludaba con una sonrisa casi infantil. Tras una breve vacilación, bajó la voz y se volvió hacia Aizawa. Aizawa-sensei, sé que no tengo una buena razón para esta petición, pero, ¿podría asignarme a un grupo diferente? Al captar su mirada, Aizawa respondió con un tono monótono. Basta. Tu instructor llegará pronto. Vete.
Bien, su tiempo se estaba acabando. Después de este campamento de entrenamiento, solo le quedarían unos pocos días de vida. Y como estaba destinada a desaparecer, no quería causar problemas innecesarios antes de eso. Su plan original era sencillo. Tras finalizar el campamento de entrenamiento de 7 días, empaquetaría y enviaría anónimamente toda la información que había intercambiado con All for One. Esto incluía el misterioso depósito de 100.000 yenes, grabaciones de sus llamadas telefónicas e incluso las imágenes de vigilancia de aquel día en el centro comercial, cuando caminó junto a Shigaraki Tomura. Usando la habilidad de Railgun, había copiado secretamente esas grabaciones, asegurándose así de tener pruebas irrefutables de su conexión con él. Ella siempre había creído que olvidar a alguien a quien amas lleva tiempo, pero olvidar a alguien a quien desprecias, eso sucede mucho más rápido. Cuando todas esas pruebas salieran a la luz, sus compañeros, amigos y profesores la tacharían de traidora. Pero ella estaba preparada para ello. Porque para entonces, ella ya se habría ido, desapareciendo de este mundo con All for One. Nadie sabría jamás la verdad. Y no necesitaba que la supieran. Mientras pudieran odiarla, mientras pudieran despreciarla, cuando ella se fuera, seguirían adelante más rápido. Ese había sido su plan desde que supo que le quedaba, como mucho, un mes de vida. Era el final perfecto para él. Aunque eso significara que Midnight, quien siempre se había preocupado por ella, saldría lastimado. Aunque eso significara que All Might la miraría con decepción. Aunque eso significara que Ashido Mina, Yaoyorozu Momo, Tokoyami Fumikage, Iida Tenya, Bakugo Katsuki, Todoroki Shoto y Midoriya Izuku la verían como una traidora. Sencillamente, no se le ocurría una forma mejor. Konata nunca fue buena para las despedidas. Y si se quedaba cerca de ellos hasta el final, solo para desaparecer sin previo aviso, sería mucho más cruel. Mejor que fuera rápido. Mejor que doliera ahora, para que las cicatrices se desvanecieran antes. Pero incluso con su plan trazado, su corazón se aferraba a ciertas emociones que no podía simplemente eliminar. No era una santa desprovista de sentimientos. Así que decidió asistir a ese campamento de entrenamiento de todos modos, al menos para conservar un último buen recuerdo. Aún así, mantuvo las distancias. Desde el silencioso viaje en autobús al principio, pasando por el sendero silencioso del bosque, hasta sentarse en silencio a la hora de las comidas, hasta su falta de interés en las aguas termales, todo era un intento por mantenerse al margen. Y sin embargo, por mucho que intentara evitarlo, las cosas nunca salían como ella quería. Si tuviera que nombrar a una persona a la que quisiera evitar más que a nadie, sin duda alguna sería Midoriya Izuku. Cuanto más tiempo pasara a su lado, más profunda sería la herida cuando llegara el momento de marcharse. No quería hacerle daño, de verdad que no, pero a juzgar por cómo iban las cosas, parecía inevitable. Cuando Konata finalmente se acercó a Midoriya, él sonrió ampliamente y le tendió la mano. Konata, trabajemos bien juntos de ahora en adelante. Técnicamente hablando, creo que tengo un rango superior al tuyo. No estaría mal que me llamaras tu amo, ¿verdad? Konata ladeó ligeramente la cabeza, sin hacer ningún movimiento para tomar su mano todavía. Antes del festival deportivo, ¿te acuerdas? Ese fin de semana fui tu instructor de artes marciales durante al menos medio día. No lo vas a negar, ¿verdad? Midoriya soltó una risita, y las comisuras de sus labios se curvaron aún más hacia arriba. No retiró la mano. En cambio, la extendió un poco más. Entonces, Konata-sensei, por favor, cuide de mí. Bien. Bien. Cuida de mí también, Deku. Con un suspiro y poniendo los ojos en blanco, Konata finalmente extendió la mano y le estrechó la suya. 79. Capítulo 78. La elección imperdonable. Todo por la hija de uno. El llamado campamento de entrenamiento forestal no era, en realidad, más que un curso intensivo diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus dones. En esta ocasión, un total de 6 héroes profesionales fueron asignados para supervisarlo. 4 miembros del equipo de héroes Wild Pussycats, junto con 2 profesores de la UA. Estaba Pixie Bot, cuyo don controlaba el flujo terrestre. Mandalay, que tenía telepatía. Ragdoll, con su don búsqueda, que podía analizar información detallada de cualquiera dentro de su campo de visión, incluyendo su ubicación y debilidades. Y, por último, Tiger, cuyo don le permitía estirar y manipular su cuerpo a voluntad. Con Pixie Bot, construir campos de entrenamiento personalizados para cada estudiante era tan fácil como agitar la mano. Mandalay podía guiar a varios estudiantes simultáneamente mediante telepatía, mientras que el análisis de Ragdoll era preciso y fiable.
Con estos tres trabajando juntos, la mayoría de las situaciones se podían manejar con facilidad. Además, estaban presentes dos profesores de la UA. Uno era Aizawa Shota, conocido como Eraseread, cuyo don podía anular cualquier don con solo mirar a su usuario. El otro era, bueno, digamos que con estos héroes reunidos, especialmente con alguien como Eraseread presente, no sería exagerado afirmar que incluso All for One tendría dificultades para ganar, y mucho menos para sobrevivir. Sinceramente, Aizawa no podía imaginar un escenario en el que este grupo pudiera ser emboscado y superado por la Liga de Villanos. Con tantos héroes profesionales reunidos en un solo lugar, ¿sería la liga tan insensata como para atacar? Y aún faltaba presentar a un miembro más. Tiger, el único miembro masculino de las Pussycats, también responsable de entrenar a estudiantes con quirks de combate cuerpo a cuerpo o de refuerzo como Midoriya Izuku y Konata Izumi. A pesar de su actitud confiable y serena, su sola presencia bastaba para llamar la atención. Hombros anchos, músculos prominentes, Konata creía sinceramente que casi podía igualar a All Might en físico, si se ignoraba el hecho de que él también llevaba el mismo traje de batalla con temática felina que los demás. Falda incluida. Aunque su atuendo era tan ridículo que podía hacer sangrar los ojos de cualquiera, su fuerza era innegable. Konata y Midoriya se habían unido para entrenar con él, atacando con todas sus fuerzas, pero no habían logrado ni siquiera despeinarle un solo mechón de pelo. Konata juraba que era el disfraz lo que la distraía. Cada vez que lo veía con esa falda tan ridícula, sentía unas ganas irresistibles de frotarse los ojos. Como era de esperar, ese momento de distracción terminó con ella y Midoriya completamente destrozados. Sin activar sus transformaciones, Konata se dio cuenta de que no había manera de hacerle frente. A menos que, quizás intentara invocar los poderes de niebla de fuego de Shana y atacara con esa espada llameante. Más tarde, cuando la clase 1B finalmente se unió a ellos, notó con cierta consternación que ninguno de sus dones era particularmente útil para este tipo de entrenamiento de combate directo. Lo que significaba que, al final, solo quedaban ella y Midoriya recibiendo golpes hasta que apenas podían mantenerse en pie. Para cuando los 40 alumnos de las clases 1A y 1B regresaron al campamento, lo que les esperaba no era un baño caliente y un festín como el día anterior, sino montones y montones de ingredientes crudos apilados hasta el techo. ¿Y si querían comer? Tendrían que cocinarse ellos mismos. Mientras el resto de los estudiantes gemían de desesperación, Konata, curiosamente, parecía casi entusiasmado. Claro, el lujo de la comida preparada y las aguas termales del día anterior había estado bien, pero eso no era lo que se suponía que debía ser un campamento de entrenamiento. Preparar tu propia comida en plena naturaleza, con tus propias manos, eso era lo que se sentía auténtico. Con ese alegre pensamiento en mente, logró producir una olla enorme de algo negro, burbujeante y que desprendía un olor ominoso. Verdaderamente, una obra maestra de la cocina oscura. Mientras tanto, a lo lejos, en el bar lleno de humo y con poca luz que pertenecía a Kurohiri, la liga de villanos ya comenzaba a moverse. Solo Kurohiri y Shigaraki Tomura estaban presentes, pero a diferencia de su dinámica habitual, uno en parte protector, el otro en parte niño imprudente, ambos se encontraban en un tenso enfrentamiento. Kurohiri, murmuró Shigaraki con voz cortante, ¿en serio esperas que me crea esa tontería? Tomura Shigaraki, respondió Kurohiri con tono tranquilo pero firme. Cuando me enteré, tuve las mismas dudas. Pero Sensei me lo confirmó. Dudó, casi a regañadientes, antes de continuar. Según Sensei, si no fuera por ella, no habríamos descubierto la ubicación del campo de entrenamiento tan fácilmente. Dada su actitud, la verdad es evidente. Sin decir palabra, Shigaraki sacó una foto de su bolsillo y la estrelló contra la barra. Sus ojos rojos se encontraron con los de Kurohiri, rebosantes de ira contenida. No lo olvides, Shiseo. Casi me mata antes. ¿Y ahora me dices que es una de nosotros? Solo estoy repitiendo lo que me dijo Sensei, dijo Kurohiri con un tono de silenciosa frustración. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué quien ha interrumpido nuestros planes una y otra vez, haría algo así? Se interrumpió, exhalando profundamente antes de terminar. Por su edad, encaja con el perfil. Y pensándolo bien, quizás por eso Sensei se esforzó tanto, incluso estando aún herido, para confrontarla personalmente, para comprobarlo por sí mismo. Un momento de silencio se instaló entre ellos antes de que Shigaraki volviera a hablar, con una voz gélida. Yo también voy. A este campo de entrenamiento. Kurohiri negó levemente con la cabeza. La trampa ya está tendida.
Solo tenemos que esperar a que caigan en ella. Esta vez, nuestro objetivo principal son los estudiantes. Hemos reunido toda la información necesaria. El éxito está prácticamente garantizado. TCH. Bien, bien, murmuró Shigaraki, dejando que su tensión se disipara y adoptara su habitual tono perezoso mientras se inclinaba hacia adelante sobre la barra. Pero estás seguro de ella, ¿verdad? Ha trabajado muchísimo para ellos. ¿De verdad crees que no tiene otra opción? El tono de Kurohiri bajó una octava, volviéndose resuelto y sombrío. No tiene otra opción, mientras siga reconociendo quién es. El cielo nocturno era un río de estrellas que brillaban silenciosamente. La oscuridad cayó tan suavemente como un susurro, como tantas noches ordinarias anteriores. Y sin embargo, una vez que pasara esta noche, ya no sería ordinaria. La habitación estaba completamente a oscuras y fría. La única luz provenía del tenue resplandor de la pantalla de un ordenador. Alrededor, una compleja maquinaria se apilaba en lo alto, y una maraña de tubos salía de los dispositivos y se conectaba directamente con el hombre corpulento e imponente sentado frente a la pantalla. Su cabeza estaba prácticamente destrozada. Su rostro, grotesco y hueco, sin ojos ni nariz, como si le hubieran arrancado la piel. Pero nada de eso importaba. Su don rebosaba de infinitas posibilidades. Desde que le robó un don de regeneración a algún desafortunado, su cuerpo se había estado regenerando constantemente. Aún estaba lejos de su máximo potencial, su estado actual era una pálida sombra de lo que fue, pero contra el gravemente herido Olmig, que ya le había entregado el One for All a su sucesor, aún tenía una ventaja decisiva. Ya no era su prioridad derrotar a Olmig. Ahora se centraba por completo en el desarrollo de Shigaraki Tomura, preparándolo para el gran plan que le esperaba. Incluso se había preparado para la posibilidad de ser capturado y encerrado si era necesario para llevar a cabo su visión. Una sociedad basada en peculiaridades es una sociedad retorcida, pensó mientras tamborileaba rítmicamente con los dedos en el reposabrazos de su silla. Si no fuera por la aparición de las peculiaridades, la ciencia y la tecnología de la humanidad nos habrían llevado hace mucho tiempo a las estrellas, tal vez incluso a colonizar otros planetas. En cambio, las peculiaridades han estancado el progreso. Un hecho innegable. En cierto momento, su mirada se dirigió hacia el hombre encorvado y delgado que trasteaba con maquinaria en las sombras de la habitación. ¿Cuánto falta? Su voz grave rompió el silencio. Al menos unos meses más, respondió el doctor mientras se giraba y se acercaba. No deberías haber interrumpido los tratamientos para irte cuando lo hiciste. El hombre soltó una risita, un sonido bajo y escalofriante. No pude evitarlo. Ese don, fantasía, me intrigaba demasiado. Aunque, al final, no lo acepté. Un breve silencio se prolongó, roto por la discreta diversión del hombre. Doctor, usted tiene preguntas, ¿verdad? El médico asintió, impasible. ¿Ella, su hija? Tal vez, dijo el hombre con indiferencia. Tal vez lo fue alguna vez. Pero no lo sé. Y, sinceramente, ya no importa. Si su existencia puede servir a mis planes, ¿por qué no aprovecharla? Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la silla antes de añadir, casi para sí mismo. Un poder tan grande, desperdiciarlo simplemente matándola sería una estupidez imperdonable. Hay un lugar para ella en mis planes futuros. Pero primero, necesita liberarse de ese ridículo sueño de heroína que tiene. Así que todo esto es, premeditado, dijo el doctor, mientras la comprensión se reflejaba en su rostro surcado de arrugas. Le envié todas las pruebas, todos los detalles, a ese hombre, continuó el villano. Dada su naturaleza rígida e inflexible, sí, dijo el hombre con una leve sonrisa. Y, curiosamente, todo encajó con demasiada facilidad. Las pruebas, sus circunstancias sospechosas, por mucho que lo analice, no logro descifrarla. No entiendo qué trama, si es que trama algo. Sus dedos volvieron a golpear el reposabrazos, firmes y decididos. Todo es demasiado conveniente. Incluso si no hubiera intervenido, las dudas que la rodeaban habrían aflorado inevitablemente, llevándola hasta este punto. Extraño, ¿verdad? El médico dudó un momento antes de preguntar. ¿Entonces cree que se unirá a nosotros? La confianza construida con el tiempo no se rompe tan fácilmente, añadió el médico, frunciendo el ceño. La sonrisa del hombre se amplió. Por eso le he dado a elegir. Que se una a nosotros o que se quede con los héroes no importa en absoluto. En cualquier caso, el resultado será útil. Su voz adquirió un tono casi divertido. Ella tomará la decisión que yo quiero. Es demasiado amable. Demasiado ingenua. Solo tenemos que esperar.
Si no puedo tener su don, entonces tenerla a ella misma será suficiente. Tengo muchas ganas de ver qué hará. ¿Qué? ¿Mi actuación no fue lo suficientemente buena? Los ojos de Konata Izumi se abrieron de par en par mientras señalaba con el dedo a las demás pobres almas que yacían desplomadas por la habitación, con un tono indignado. Profesora Izawa, esto es completamente injusto. Aprobé todas las asignaturas en los exámenes finales, absolutamente todas. ¿Por qué tengo que estar aquí también en clases de recuperación? Aizawa bajó el libro y la miró con expresión cansada y ligeramente irritada. Era tarde y solo había un puñado de alumnos en la sala. Aquellos que habían suspendido los exámenes finales y ahora estaban condenados a clases particulares. Entre ellos estaban Kaminari, Mineta y algunos otros de la clase 1B, inexplicablemente, la propia Konata. ¿Y qué piensas hacer exactamente en su lugar? Preguntó secamente. Sal y diviértete, por supuesto. Dijo Konata, inflando las mejillas. Están haciendo una especie de prueba de valentía ahí fuera. Es una tradición del campamento, ¿sabes? Su tono era tan pragmático, tan cargado de una confianza mal entendida, que incluso Aizawa pareció desconcertado por un instante. Luego, con un suspiro, cedió. Bien. Vete. Konata parpadeó sorprendida y luego sonrió triunfalmente. Este es mi derecho, ¿sabes? Murmuró entre dientes mientras agitaba una mano y salía corriendo hacia la puerta, claramente ansiosa por escapar. Ten cuidado, le gritó Aizawa con pereza. Al cerrarse la puerta, volvió a fijar su atención en el grupo de estudiantes abatidos que tenía delante. Su desesperación colectiva era casi palpable mientras retomaba su libro y reanudaba la temida noche de clases de recuperación. Y entonces, estalló el caos. 3 minutos antes. Konata Izumi acababa de salir del pabellón de entrenamiento. La brisa nocturna le acariciaba las mejillas sonrojadas. Quizás como recompensa para los alumnos, tras un día entero de entrenamiento extenuante y agotador, los profesores les habían concedido un regalo poco común, un poco de tiempo para relajarse. Las clases 1, A y B, 40 estudiantes en total, más 6 héroes profesionales. A excepción de los 6 desafortunados que se quedaron dentro para recibir clases de recuperación y los 2 profesores de la UA que los vigilaban, todos los demás se dirigieron a otra parte del bosque para la prueba de valentía. Técnicamente, Konata debería haber estado con ellos. Quería estar con ellos. Pero por razones que ni siquiera podía imaginar, Aizawa Shota la detuvo de camino de vuelta y le dijo que tenía que unirse al grupo de recuperación. Ni de broma lo haría. Si Aizawa Sensei la hubiera obligado a quedarse encerrada para estudiar más, habría considerado desertar por pura rabia. El objetivo de este campamento era relajarse. En cambio, resultó ser una emboscada. Un infierno meticulosamente planeado disfrazado de entrenamiento. Bien, podía soportarlo. Pero quitarle el poco tiempo libre que le quedaba. Imperdonable. Murmurando quejas entre dientes, Konata aceleró el paso hacia la salida. Si se daba prisa, aún podría llegar a tiempo. La prueba de valentía no estaría completa sin ella. Ya tenía en mente una docena de maneras diferentes de asustar de muerte a sus compañeros. Pero esa pequeña chispa de emoción se extinguió al instante en el momento en que divisó la figura que la esperaba justo al otro lado de la puerta. Un joven alto y de cabello negro permanecía allí, en la penumbra. Silencioso. Inmóvil. La mayor parte de su piel expuesta era un mosaico de cicatrices de quemaduras. El cuello, debajo de los ojos, ambos brazos, ambas piernas. Las líneas retorcidas del tejido cicatricial contrastaban de forma abrupta y brutal con las zonas de piel intacta. Cuando sus pasos llamaron su atención, el joven alzó la mirada. Antes de que ella pudiera decir una palabra, su voz grave y ronca rompió el silencio de la noche. Los 2 profesores de la UA, dijo con voz pausada, siguen dentro de las instalaciones, ¿no? Konata se había preparado para muchas posibles preguntas de alguien que tan obviamente apestaba a villano, pero esta no era una de ellas. Entrecerró ligeramente los ojos, su mirada se desvió más allá de él hacia el denso y sombrío bosque que se extendía tras ella. Luego, llamas azules. Un destello de azul fantasmal iluminó las copas de los árboles, tiñendo la noche de un tono sobrenatural. ¿Cómo diste con este lugar? ¿Y dónde están los demás? Preguntó con voz cortante y firme. No tenía sentido perder el tiempo preguntándole quién era. Podía adivinarlo fácilmente. Por un breve instante, algo brilló en los ojos del hombre, sorpresa, tal vez, pero tan rápido como apareció, desapareció, sepultado bajo esa expresión distante, casi aburrida.
Somos 10, respondió secamente. Un ataque rápido. Tácticas relámpago. Ragdoll ya está abatido. ¿Mandalay no te ha enviado su advertencia telepática? Konata se presionó las yemas de los dedos contra la sien, con la mente dando vueltas mientras intentaba comprender la situación. Así que pensaron que era una de ellos. Algo había sucedido, algo que ella desconocía. Pero una cosa estaba clara. La Liga de Villanos había tendido una emboscada. Y si ya había combates allí, Mandalay debería haber avisado a todos. A menos que, la hubieran cortado. A menos que alguien la hubiera excluido deliberadamente. Su mente se quedó en blanco. No era tonta. Podía ver la trampa que le habían tendido. Alguien dentro de la UA la había traicionado. Alguien quería acorralarla, a Konata Izumi, hasta que unirse a All for One pareciera su única opción. Y si giraba la cabeza ahora, sabía lo que vería. Aizawa Shota, acechando justo fuera de la vista, la observaba con esa mirada suya indescifrable, esperando. Esperando a ver qué elegiría ella. Si jugaba bien sus cartas, podría darle la vuelta a la situación. Podría mantenerse firme, demostrar su inocencia en medio del caos, y cuando las cosas se calmaran, Aizawa la respaldaría. Siempre. Era un tipo duro, una espada envuelta en alambre de púas, pero protegía lo que era suyo. Incluso si todas las pruebas la señalaban como la traidora que filtró su ubicación, si tomaba la decisión correcta ahora, él la protegería. Y si las cosas se desarrollaban como ella predijo, esta incursión fracasaría. Los planes meticulosamente trazados de All for One se desmoronarían. La Liga de Villanos sufriría un golpe devastador. Y ella saldría ilesa. Quizás incluso como una especie de agente doble ante la opinión pública. Era la opción más segura. La opción más inteligente. La que garantizaba la supervivencia y la redención. Pero, no. No podía. No si quería que su plan original tuviera éxito. No si quería tener la libertad de actuar según sus propios términos. Si optaba por el camino seguro ahora, todo su trabajo, cada riesgo calculado, cada paso cuidadoso, habría sido en vano. Un suspiro silencioso y cansado escapó de sus labios. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban inexpresivos. Fríos. Inexpresivos. Girándose ligeramente, miró hacia la sombra al final del sendero, donde sabía, por supuesto que lo sabía, que Aizawa permanecía inmóvil y en silencio. Inclinó la cabeza lo justo, y una extraña sonrisa, casi burlona, se dibujó en sus labios. Aizawa Sensei. 80. Capítulo 79. Interludio. Noche de paz. Eran las 7:30 de la tarde, en la puerta de salida del campo de entrenamiento. Al fondo, un bosque ardía bajo llamas azules fantasmales, lo que hacía que la noche pareciera aún más inquietante y surrealista. Las figuras presentes son: un joven silencioso de cabello negro en la puerta, Konata Izumi con su largo cabello azul de pie al final del pasillo de salida, y Aizawa Shota situado en primera fila. Tengo mucha curiosidad, dijo Konata con un tono ligero pero firme, me tomé la molestia de actuar con total normalidad, ¿cómo te diste cuenta de que algo andaba mal conmigo? Con desgana, se apartó con los dedos los mechones de pelo que le caían sobre la cara, hablando antes de que Aizawa pudiera responder, con voz tranquila y pausada. Tanto durante el incidente de Lausj como durante el ataque a Osu, mi actuación debería haber sido impecable. No debería haber habido ningún fallo, Aizawa-sensei. ¿Podría al menos explicarme cómo? Su tono sonaba igual que siempre, pero para Aizawa Shota, todo en la chica que tenía delante era diferente. Completamente desconocido. Era como si un payaso se quitara una máscara ridícula, revelando la fría realidad que había debajo. El prodigio al que todos elogiaban, la estrella emergente de una nueva generación, un genio con un poder que rivalizaba con el de los héroes profesionales incluso siendo estudiante, ya fuera por su brillantez en el incidente J o por su deslumbrante actuación en el Festival Deportivo de la UA, todo había sido una actuación. Aizawa frunció el ceño mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. Izumi, no tengo tiempo para juegos. El enemigo ya ha invadido. La persona que está detrás de ti es una de ellas. Sal de aquí, escóndete detrás de mí. Enemigo. Konata ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión casi burlona. Enemigo. Aizawa-sensei, ¿no eres tú mi enemigo? Una sensación primigenia de peligro recorrió los nervios de Aizawa. Años de instinto como héroe profesional lo habían hecho desaparecer de su sitio en un instante. Una zanja irregular partía el suelo donde él había estado. Las llamas esparcían escombros y brasas por el suelo. Y allí estaba.
La chica sostenía ahora una hoja llameante, una enorme espada de luz de fuego que descansaba en su mano como si no pesara nada. Lo esquivaste. Nada mal. Como se espera de un héroe profesional. El arma que sostenía en su mano se desvaneció lentamente mientras Konata lo miraba. Aizawa, con el cabello ondeando alrededor de sus hombros y la bufanda de captura rodeando su cuerpo como un depredador listo para atacar. Suspiró, casi decepcionada. ¡Qué fastidio! Tu don me contrarresta por completo. Esperaba acabar contigo con un ataque sorpresa, pero supongo que te subestimé, Sensei. Si aún tienes la decencia de llamarme Sensei, dijo Aizawa con voz cortante pero firme, entonces, como tu profesor, no tengo ningún problema en darle una lección a un alumno desobediente. Sin dudarlo. Tras esquivar aquel ataque repentino, Aizawa se lanzó de nuevo hacia adelante, con el objetivo de acortar la distancia. Cuando esto termine, añadió secamente, me escribirás una reflexión de 20.000 palabras. Konata sonrió con sorna, aunque su cuerpo reaccionó por instinto y retrocedió rápidamente por el pasillo. ¿Un reflejo? No, para nada. Ya superé esa etapa, Sensei. Se tocó la mejilla con un dedo y esquivó con agilidad la bufanda que la azotaba. Con un rápido movimiento, salió del pasillo y se adentró en el espacio abierto. Aizawa Sensei, no voy a pelear contigo. Y definitivamente no voy a dejar que me atrapes. Claro, tu don contrarresta el mío, pero solo si puedes verme. Al pasar, le dio una palmadita en el hombro al joven de cabello negro, dedicándole una mirada rápida y casual que casi decía, buena suerte ahí fuera. Luego, sin decir una palabra más, su figura se desdibujó y desapareció en el bosque, engullida por las sombras y las llamas azules. Su tormenta de arena de hierro, con un alcance de 50 metros y un retardo de lanzamiento de medio segundo, se activó en el momento en que salió del campo de visión de Aizawa. Mientras su figura se desplazaba a toda velocidad por el bosque, pensó con amargura para sí misma. De ninguna manera voy a dejar que me atrape. Esa es mi postura. En cuanto al desconocido de pelo negro, bueno, dudaba que en una pelea contra Aizawa durara mucho. Pero ese no era su problema. No es mi circo, no son mis monos, reflexionó con una sonrisa burlona. Si es tan temerario como para enfrentarse solo a dos héroes profesionales, lo mínimo que puede hacer es darme algo de tiempo. Amén, susurró entre dientes, ofreciéndole una oración fugaz e irónica mientras se adentraba cada vez más en el bosque. No tomó los caminos despejados. En cambio, se adentró en un sendero estrecho, ignorando todo lo demás. En el mejor de los casos, el desconocido podría darle unos minutos. Ese era todo el tiempo que tenía para correr, y no era tan arrogante como para pensar que podría despistar a Aizawa una vez que se pusiera serio. Los demás estarán bien, se dijo a sí misma. Aunque se tratara de un ataque sorpresa, los profesionales debían estar preparados. Jamás pondrían a los estudiantes en peligro real a sabiendas. Pero entonces su mente se detuvo en un detalle. Espera, ese tipo dijo que Pixie Bob de los Wild Pussycats resultó gravemente herido. Si los héroes estaban preparados y aún así la derrotaron, eso significaba que esta noche había algo mucho más peligroso en juego. Los pasos de Konata vacilaron mientras levantaba la cabeza, contemplando el cielo nocturno teñido por la luz azul fantasmal del fuego. Estos tipos, no son como los matones cualquiera del incidente de Laos, y definitivamente no son como el descerebrado Nomu de Osu. Si hay gente en este grupo que sea realmente peligrosa, sacó el móvil del bolsillo, una de las pocas cosas que llevaba consigo. Originalmente, había planeado usarlo durante la prueba de valentía, poniendo a todo volumen música de fondo inquietante como La Nana de María, Viernes 13 o La Boda Roja. Estaba tan emocionada que creía que podía asustar a sus compañeros de muerte. Pero ahora, todo eso era irrelevante. En el momento en que atacó a Aizawa, quemó todos los puentes. No había vuelta atrás. Exhaló lentamente, levantando el teléfono que tenía en la mano. En cierto modo, Konata Izumi no le temía a la muerte. Para ella, la muerte era simplemente otra forma de existencia. Muy pocos podían comprender esta perspectiva, y nadie sabía lo que realmente había vivido. Nadie podía comprenderla del todo, del mismo modo que ella misma no podía entenderse completamente. Pero no temer a la muerte no significaba que pudiera ignorar la pérdida de vidas. Lo que debería haber sido un campamento de entrenamiento lleno de buenos recuerdos se había convertido en una pesadilla, suficiente para enfurecerla. Y si alguien que conocía resultaba gravemente herido, o peor aún, muerto, esa noche, jamás se lo perdonaría. Al principio, había subestimado a All for One.
Pero ahora comprendía que, desde el momento en que aceptó su trato, sin saberlo, había caído en el tablero de ajedrez que él le había preparado. Si estaba empeñado en incorporarla a la Liga de Villanos, entonces esto era claramente solo el principio. Su plan no podía terminar ahí. No tardó mucho en conectarse la llamada. Apenas habían transcurrido 10 segundos cuando se hizo clic en la línea. Kurohiri, esta vez lo hiciste bien. Respuesta rápida. El hombre, aún sentado en su silla mientras un médico lo atendía, miró la identificación de la llamada con leve sorpresa. No contestó de inmediato. En cambio, primero contactó a Kurohiri para ofrecerle un breve cumplido. Kurohiri, en pleno proceso de preparación para actuar. Cuando finalmente contestó la llamada, el hombre habló con su tono habitual, tranquilo y ligeramente divertido. Yo, Konata, quiero dinero. Por un instante, All for One se preguntó si la había oído mal. Su larga vida lo había expuesto a todo tipo de personas y situaciones, pero esto lo hacía dudar de la realidad misma. Había previsto muchas posibles reacciones cuando ella llamara. Ira, fría indiferencia. Había preparado respuestas impecables para todas ellas. Había ensayado sus palabras en su cabeza, listo para decir cosas como, en realidad no confían en ti. La confianza humana siempre es frágil. O, has hecho tanto por ellos, pero al final, ¿a quién sospechan primero? O incluso, no he hecho nada más que mostrarte la verdad y la oscuridad de este mundo. Estaba convencido de que, una vez sembrada la duda, ella acabaría acercándose a él, sin importar cuánto tiempo tardara. Tan solo por su potencial, valía la pena el esfuerzo. Al fin y al cabo, ¿acaso no había manipulado ya con éxito al predecesor de Olmig? Y más allá de eso, estaba su supuesto vínculo de padre e hija, por muy frágil que fuera. Pero toda esa planificación, toda esa estrategia, se destruyó en un instante con 5 simples palabras. Yo, Konata, quiero dinero. ¿No se suponía que debía estar furiosa? ¿No se suponía que debía dudar de él? Se había arriesgado incontables veces por esos héroes, y ahora la sospechaban por acusaciones infundadas. Una persona normal se habría puesto furiosa. ¿Qué demonios era eso de yo, Konata, quiero dinero? Dinero, obvio. Su tono era exasperantemente informal. Ahora eres mi jefe. Y como mi jefe, ¿no deberías pagarle a tu leal subordinado? Espero un salario, ¿sabes? El silencio al otro lado de la línea se prolongó, y su tono se tornó juguetonamente oscuro. No me digas que no piensas pagarme. Porque si no lo haces, te juro que te haré viral en internet. Incluso tengo el titular preparado. Liga de Villanos. El mayor sindicato del crimen en bancarrota. La fábrica de Nomu se derrumba. Todos para uno, el jefe moroso, se fugó con Shigaraki Tomura, dejando atrás a sus subordinados sin cobrar. Liquidación. Nomus que originalmente costaban 1, 2, incluso 3 millones, ahora solo $10 cada uno. ¿Te suena? Sí, ya me lo imaginaba. All for One se arrepintió de repente de haberla dejado unirse a la liga. Estaba seguro de que algún día esa chica le provocaría un aneurisma. De acuerdo, dijo finalmente con tono cortante. Si quieres que te paguen, demuestra tu valía. Parece que has aceptado tu situación actual, bien. Pero ahora, demuéstrame algo de sinceridad. Retomando el hilo de la conversación, continuó con naturalidad. Tienes, como máximo, 10 minutos. Es todo lo que puedo ganar tiempo. Olmi llegará en 10 minutos, y en 25 minutos le seguirán la policía y varios héroes profesionales. Aunque no importa, para cuando llegue Olmig, ya habrá terminado. Eso significa que te quedan 18 minutos. Rescata a tantos miembros de la liga como puedas. Son 10. La cantidad que salves depende de ti. 10 de ellos, ¿eh? Así que para ti no son más que peones prescindibles. Su voz era seca. Como sea. No es mi problema. Hizo una pausa y luego añadió casi con naturalidad. Solo por curiosidad, ¿Kurohiri está en esa lista? El grupo All for One ignoró la pregunta. Cada uno tiene su misión, dijo con frialdad. Llamen los peones si quieren. Pero les advierto, algunos son peligrosos, auténticos criminales que no dudarán en matar. No voy a perder el tiempo discutiendo con ustedes. Recuerden, cada segundo cuenta. Cuanto más tarden, mayor será el número de víctimas entre esos estudiantes. Su voz se tornó cortante, teñida de cruel diversión. La decisión es tuya, hija mía. Veamos qué respuesta me das. Buena suerte. La línea se cortó. En algún lugar lejano, Konata miraba fijamente su teléfono con la expresión inexpresiva. Este tipo es peor que un desarrollador de juegos gacha, murmuró.
Mientras Konata hablaba por teléfono con el jefe de la liga, en lo profundo del perímetro exterior del bosque, dos figuras permanecían una al lado de la otra. Uno de ellos era el joven de cabello negro con el que Konata se había topado antes en la entrada de las instalaciones. El otro era un hombre extraño con un traje ajustado que le cubría todo el cuerpo, incluso con una capucha que ocultaba la mayor parte de sus rasgos. El joven de cabello negro apoyó la mano en el tronco de un árbol. Llamas de color azul pálido brotaron de su palma, extendiéndose y encendiéndose en un incendio que comenzó a devorar el bosque. 2 veces, tu clon ha desaparecido. ¿Ves? Te lo dije, no deberíamos habernos molestado con esa chica. No, espera, tenemos que proteger a nuestros compañeros de equipo. El hombre extraño habló con su tono habitual, fragmentado y sin sentido. Era de esperar. Pero la reacción de esa chica, sorprendente. Hazme otro clon, murmuró Davi, alzando la cabeza hacia el cielo nocturno, ahora teñido de naranja por sus llamas. Su expresión seguía tan impasible como siempre. Esos héroes profesionales, no podemos dejar que actúen con impunidad. Todavía tengo algo que quiero verificar. De ninguna manera. Ni hablar. Ambos formaban el anillo defensivo exterior de la liga. Más hacia el interior, una amplia zona del bosque estaba cubierta por una espesa y asfixiante niebla púrpura. En el centro mismo de aquella niebla se encontraba un chico que vestía lo que parecía un uniforme escolar y una máscara de gas. Su edad no distaba mucho de la de los estudiantes de la UA. Ah. Parece que alguien viene hacia mí, dijo una voz con un tono divertido desde debajo de la máscara. Bueno, esta es una escuela prestigiosa. No es de extrañar que algunos estudiantes se hayan dado cuenta. Pero tus movimientos, rió entre dientes, los tengo todos controlados. Con total tranquilidad, como si todo fuera un juego, sacó una pistola de quién sabe dónde y, con una sonrisa traviesa, apuntó el cañón hacia el bosque y apretó el gatillo. No se oyó ningún grito. En su lugar, se escuchó un sonido agudo y cristalino, como el de hielo rompiéndose. El chico se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, como si se diera cuenta de algo, morir. Al violento rugido proveniente de arriba le siguió un impacto demoledor. Bakugo Katsuki y Todoroki Shoto, ¿por qué están aquí? El pensamiento apenas cruzó por su mente antes de que Bakugo lo estrellara contra el suelo, un dolor desgarrador le atravesó la espalda al arrancarle la máscara. El agarre de Bakugo era duro pero preciso. Lo suficientemente brutal como para inmovilizarlo, pero con cuidado de no matarlo. El calor que irradiaba de su palma dejó una cosa dolorosamente clara. Su vida estaba completamente en manos de Bakugo. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la pistola que yacía a varios metros de distancia. Cualquier esperanza de resistencia se desvaneció. La niebla venenosa que cubría el bosque se disipó al instante. Dime, gruñó Bakugo, agarrando al chico por el cuello de la camisa, con la rabia deformando su rostro, ¿qué pasa con esa chica a la que llamas topo? Mandalay lo dijo en su mensaje telepático. Es justo lo que parecía, tartamudeó el chico. A pesar de su bravuconería, no era más que otro fanático de Stein desorientado. Señalando hacia la cabaña, su voz tembló mientras continuaba. Esa chica de pelo azul, Konata Izumi, es la que filtró la ubicación del campamento. Recopiló todos sus dones y debilidades. Nuestro objetivo esta noche, las palabras quedaron interrumpidas por el puñetazo de Bakugo que le estampó en la mandíbula, dejándolo inconsciente. Bakugo, dijo Todoroki con frialdad mientras se acercaba, deberías haberle dejado terminar. Su voz era tranquila, pero transmitía un escalofrío agudo. Aunque se nos haya concedido permiso para usar nuestros dones en combate, atacar a alguien que ya está neutralizado sigue siendo ilegal. ¿Lo crees? Preguntó Bakugo de repente, enderezándose con una mirada fulminante. ¿Crees que ella es la traidora? Absolutamente no, respondió Todoroki sin dudarlo, exhalando una bocanada de aliento helado. Cualquiera podría ser el topo, pero no ella. Aquí está pasando algo más. Algo que aún desconocemos. Entonces, busquémosla, espetó Bakugo, con la mirada fija en las instalaciones. Según la información telepática de Mandalay, Konata ya había traspasado el perímetro de Aizawa y se dirigía al campo de batalla principal. Si volvían por el mismo camino, probablemente la interceptarían. Esa maldita idiota, no se va a salir con la suya. Al mismo tiempo, el mensaje de Mandalay llegó a todos excepto a la Liga y a la propia Konata. Casi nadie que la conociera realmente creyó lo que decía el mensaje. Nadie. El intento de Aizawa de sembrar la cautela fue, en efecto, en vano. Todos los estudiantes que se preocupaban por ella ahora solo tenían un pensamiento. Encuentra Konata.
Y entre ellos, ninguno estaba más desesperado que Bakugo y Todoroki. Gracias a la alerta temprana, la clase 1 evitó ser eliminada por el gas paralizante de Mustard en la emboscada inicial. Cuando la liga se rebeló, los estudiantes siguieron el plan de evacuación y se retiraron hacia las instalaciones, todos excepto aquellos encargados de atraer a los villanos. Pero ningún plan es perfecto. Pixie Bob había sido emboscado y resultó gravemente herido. Los estudiantes que servían de cebo se quedaron sin refuerzos y guardaron silencio. La situación se estaba convirtiendo en un caos. Sin embargo, aparte de las graves heridas de Pixie Bob, ningún otro estudiante había resultado herido hasta el momento. Bajo el liderazgo de Ida Tenya, se retiraban de forma ordenada, mientras que Aizawa corría hacia la posición de Mandalay para reforzarla. Pero con villanos merodeando por el bosque y enfrentándose a los estudiantes dispersos, estallaban escaramuzas por doquier. La clase 1 no era débil, especialmente aquellos que ya habían experimentado el combate real. Y en otro lugar, en un acantilado alto y escarpado, oculto a la vista, Midoriya Izuku se tambaleaba al borde de la muerte. La noche estaba lejos de haber terminado. 81. Capítulo 80. Estado de ánimo. Izumi Kota, sobrino de Mandalay, siempre había odiado a los héroes en el fondo. Sus padres, ambos héroes profesionales, habían sido asesinados por villanos, dejando en su corazón solo amargura y rechazo hacia el concepto mismo de heroísmo. En su visión del mundo, los héroes eran seres inútiles y sin sentido. Esa noche, mientras todos los demás estaban ocupados, él se escabulló a su base secreta, un acantilado que ofrecía una vista panorámica del bosque. Cuando la Liga de Villanos atacó, Kota también recibió el mensaje telepático de emergencia de Mandalay. Pero antes de que pudiera actuar, un hombre alto y de hombros anchos emergió de la cueva que estaba detrás de él. Quizás el destino disfrutaba de las bromas crueles, porque este hombre, miembro de la Liga de Villanos, no era otro que el villano que había asesinado a los padres de Kota. Un monstruo con piel humana. Este era, sin duda alguna, el enemigo más duro al que Midoriya Izuku se había enfrentado hasta el momento. El don de aquel hombre consistía en una mejora pura, la capacidad de fortalecer sus músculos hasta un nivel sobrehumano. Por mucha fuerza que Midoriya canalizara en One for All, incluso al 100%, era inútil. Sus ataques rebotaban en el villano como golpes contra acero macizo, y a su vez, el retroceso le destrozaba todos los huesos del brazo derecho. Y entonces, como si se burlara de él, llegó el segundo mensaje telepático de Mandalay. Durante una fracción de segundo, Izuku se quedó paralizado. Y esa pequeña fracción era todo lo que necesitaba el imponente villano. ¿Lo ven? Ustedes, los supuestos héroes, siempre predicando sobre salvar a los demás, no son más que unos ilusos. La voz del villano rezumaba burla mientras su enorme brazo volvía a descender. La sangre se acumulaba bajo la cabeza de Midoriya, su conciencia fluctuaba, su ojo derecho estaba hinchado y cerrado, su respiración era entrecortada. Quizás convencido de que la victoria ya era suya, el villano comenzó a hablar, casi con aire de satisfacción. Oye, ¿sabías? Tu delegada de clase, esa chica de pelo azul, es nuestra espía. ¿Te imaginas algo más gracioso? La UA, la supuesta mejor academia de héroes, escondiendo a una traidora entre sus narices. ¡Qué ridículo! Cállate, Midoriya, apretando los dientes, se incorporó apoyándose en su brazo izquierdo destrozado. Su mirada se dirigió rápidamente hacia Kota, que yacía inconsciente e indefenso cerca. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Continuó el villano con una risa siniestra. Este lugar de entrenamiento, ella fue quien nos lo dio. Y no solo eso, sino todos tus dones, todas tus debilidades, todo nos lo transmitió ella. La mirada de Izuku se posó en su brazo derecho maltrecho. Los cerró por un instante, mientras su mente revivía el pasado. Cuando termine el campamento, ven a buscarme, no importa lo que tengas que decir entonces, te daré una respuesta. Aquella voz, cálida y segura, le infundió energía a su cuerpo tembloroso. Pero el villano continuó, su voz se volvía cada vez más fuerte, más frenética. La traición es repugnante, ¿verdad? Esa chica, no te dejes engañar por su cara bonita, está podrida hasta la médula. ¿Confiabas en ella, no? Por lo que he oído, hasta te gusta. Ja. Patético. Esa chica inocente a la que has estado protegiendo. Nada más que, basta. El rugido de Midoriya rasgó el bosque, crudo y desgarrador, interrumpiendo las palabras del villano. El hombre hizo una pausa y luego esbozó una mueca de desprecio, divertido por la ira que brillaba en los ojos del muchacho. Ah. Así que de verdad te gusta. Ni siquiera me dejas insultarla, ¿eh?
Pero no me malinterpretes, muchacho, con una calma depredadora, el villano se dirigió hacia él, con pasos pesados, irradiando una intención asesina en cada movimiento. En un momento como este, ¿te preocupas por ella? Tú y este mocoso, ambos morirán en segundos. ¿No deberías estar rogando por tu vida en vez de eso? Midoriya se puso de pie con dificultad, su cuerpo maltrecho temblando violentamente. En su interior, el One for All se agitaba con fuerza, inestable, quemándolo desde adentro. Su brazo derecho estaba irreparable. Otro golpe a máxima potencia lo convertiría en pedazos inservibles. Pero nada de eso importaba ahora. Suplícame, gruñó el villano. Tal vez te deje morir rápidamente. Y entonces, una voz, suave, fría, pero lo suficientemente aguda como para hacerse oír por encima del rugido del bosque, provino de detrás de él. Eso no será necesario. El villano se quedó paralizado, la confusión se reflejó en su rostro marcado por las cicatrices. Lentamente, se giró. No muy lejos de él se encontraba una chica de largo cabello azul, con la mirada fija en él y una intención asesina escalofriante y sin disimulo. Konata Izumi. En el instante en que la mirada de Midoriya se cruzó con la de ella, sus pupilas se contrajeron. Antes incluso de poder gritar su nombre, el instinto se apoderó de él. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se lanzó hacia adelante, arrastrando su cuerpo maltrecho hacia el villano en un intento desesperado. Este lugar, es peligroso. Vete. Pero su voz, firme y tranquila, disipó su pánico. Descansa ahora. Déjamelo a mí. Algo cálido lo envolvió, sus brazos, y por un instante fugaz, el mundo pareció quedarse en silencio. Un suave resplandor recorrió su cuerpo maltrecho, atenuando el dolor insoportable y calmando el fuego que ardía en sus músculos destrozados. Era la primera vez que lo abrazaba. Y, en lo más profundo de su mente, Midoriya sabía de alguna manera que también podría ser la última vez. Solo puedo aliviar el dolor, la curación completa aún no es posible. La mirada de Konata no se apartó del villano mientras hablaba, con voz fría y afilada como el acero templado. Pero le haré pagar. Konata tenía una cosa muy clara. En el momento en que Olmi llegara al campo de batalla, esa noche terminaría. El tiempo que le quedaba era muy limitado. Porque, en el fondo, estos miembros de la Liga de Villanos no eran más que peones desechados por ese hombre, All for One. Incluso si los capturaban a todos, no importaba. Él podía permitirse esa pérdida. Pero si Olmi la atrapaba, entonces sí que podría irse de este mundo con un verdadero remordimiento. Así que, cuando se encontró de nuevo con aquel joven de pelo negro llamado Dabi, aunque le pareció extraño que, estando detrás de ella, apareciera de repente frente a ella, no le dio mucha importancia. Tras advertirle rápidamente de que Olmi llegaría en cualquier momento, le ordenó que reuniera a todos los miembros de la liga y se retiraran inmediatamente. En cuanto a su información como informante, Dabi confiaba plenamente en ella. Siguiendo sus instrucciones y evitando cuidadosamente a sus compañeros, llegó al borde del precipicio. Oye, no estoy viendo cosas, ¿verdad? El que los traicionó a todos y cada uno de ellos, ¿tiene el descaro de venir aquí y salvarlos? El hombre musculoso y sediento de sangre se recuperó rápidamente del susto inicial. Su voz denotaba crueldad mientras miraba fijamente a la chica de dos coletas verdes que permanecía tranquilamente de pie no muy lejos de él. Esta forma tuya, creo que es la de la ídolo Hatsune Miku, ¿verdad? En esa forma, ¿de verdad tienes alguna habilidad de combate? Recuerdo, que solía ser tu fan. Entonces, ¿qué, estás tratando de protegerlo? ¿Sabes? Odio toda esta historia de peleas y asesinatos. Me parece aburrido. Si pasa algo, ¿no podríamos sentarnos, tomar un té y charlar tranquilamente? Pero no, todos insisten en luchar a muerte. A veces, me pregunto por qué existen personas como tú. No tienes convicción, ni creencias, solo este impulso irracional de destruir y matar. Mírate, hombre adulto, y aún así te metes con niños que son quién sabe cuántos años menores que tú. ¿Acaso tienes derecho a seguir viviendo? Bajando la mirada, la chica se acercó al musculoso villano. Hace muchísimo tiempo, ni siquiera recuerdo cuánto. Se suponía que iba a ser una feliz excursión familiar. Pero por culpa de un conductor ebrio, todo se vino abajo. Yo solo tenía 5 años entonces. Una extraña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras se acercaba al villano, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ellos dos la oyeran. Estaba tendida en un charco de sangre, roja y blanca esparcida por todas partes, y las dos personas que más me querían, se habían ido. ¿Sabes? Entonces comprendí que la muerte no es el final de la vida.
Tras rozarla, dejé de temerle. Y las personas que tratan la vida con tanta indiferencia, no merecen tenerla. Para cuando terminó de hablar, había acortado la distancia por completo. Levantando la cabeza, le dedicó una sonrisa pura e inocente. Adivina. ¿Qué crees que hice yo cuando tenía 5 años después de eso? Kuke, el hombre retrocedió instintivamente unos pasos, con el miedo reflejado en todo su rostro. En esa chica, él percibía una oscuridad, una malicia profunda y retorcida, como un abismo con un demonio acechando en su interior. Ella había cambiado. Cuando ella soltó a ese chico, Midoriya Izuku. Cuando inclinó la cabeza para mirar el cielo nocturno. Cuando bajó la mirada de nuevo para mirarlo. Cuando ella caminó lentamente hacia él. Cuando sonreía, pura e inmaculada. Si hacía un momento parecía una transeúnte cualquiera, ahora, la enorme presión que emanaba de ella era asfixiante. Una intensa sensación de peligro lo envolvió casi al instante. Imposible. Como la mítica caja de Pandora, un sello prohibido que nunca debió haberse abierto, solo que ahora la caja estaba completamente abierta. Jajaja, luchó por reprimir la abrumadora presión que le oprimía la mente, la risa brotaba en sonidos rotos y distorsionados. ¿De qué te ríes? La chica ladeó ligeramente la cabeza, con genuina curiosidad. De mí. Las fibras musculares se hincharon bajo su piel, extendiéndose por sus brazos hasta cubrirle las manos por completo. Su voz temblaba de excitación febril. Miedo, hacía tanto tiempo que no sentía esto. Tú, te sientes exactamente igual que entonces. Mientras tanto, Midoriya, tras rasgar apresuradamente un trozo de tela para vendar la herida en la cabeza de Kota, finalmente miró hacia Konata. No le sorprendió demasiado darse cuenta de que Hatsune Miku era ella. Era algo que ya sospechaba. Pero esta situación en la que el enemigo parecía estar sometido sin que ella moviera un dedo, ¿qué demonios estaba pasando? No la había mirado directamente, así que no notó el cambio en ella. Pero al contemplar aquella escena inquietante, casi antinatural, un mal presentimiento comenzó a invadirlo. ¿Sabes? Ignorando por completo su pregunta anterior, el musculoso villano señaló su ojo izquierdo, con una sonrisa retorcida en el rostro. Hace 2 años, había 2 héroes profesionales, creo que se llamaban Waterhouse. Lograron infundirme miedo por un instante. En aquel entonces, casi me vuelan la cabeza junto con este ojo. Pero qué lástima por ellos. Al final, los maté. Igual que te mataré a ti, que me provocas esa misma sensación. Ahora su figura se desdibujó en un instante. El ataque comenzó. Su don, aumento muscular, potenció su velocidad y fuerza hasta el límite. Una mejora pura, hasta el punto de que el crecimiento muscular atravesó su piel y cubrió su cuerpo, amplificando aún más su poder. ¿Y qué si ella le infundía miedo? A esa distancia, no había forma de que pudiera esquivar su ataque. El viento de la montaña levantó polvo y grava mientras su movimiento provocaba un violento torbellino. En un instante, su puño musculoso cruzó la distancia y apareció justo frente a ella. Ya no le importaba nada. Si era una compañera o la ídolo cuyas canciones había amado, nada de eso importaba. Un golpe con toda su fuerza, capaz de convertir el acantilado en escombros, iba dirigido ahora a la niña que tenía delante. Desde atrás, apenas pudo oír el grito de dolor del muchacho herido. Pero el puño ya estaba en su rostro. Su sonrisa se ensanchó, la locura brillando en sus ojos. Quería verla entrar en pánico, verla derrumbarse. Pero, su expresión permaneció inmutable. Tranquila, casi indiferente. Solo aquellos ojos verde esmeralda albergaban algo más profundo, algo indescifrable. Dejó escapar un suave suspiro, casi exasperada. Incluso en ese momento, encontró tiempo para hablar. Comienza el juicio. La brisa nocturna en la cima de la montaña era fresca, y arriba, el cielo estrellado brillaba con intensidad, tan cerca que parecía que uno podía extender la mano y tocarlo. Bajo ese cielo, el bosque silencioso ardía bajo llamas azules fantasmales. Aquí, en la cima de esta montaña poco frecuentada, Midoriya Izuku presenció otra faceta de la chica, una que jamás habría esperado, una forma oculta de ella, aunque desapareció rápidamente después. ¿Qué? El hombre miró con terror cómo su brazo, con el que acababa de golpear a la chica, comenzaba a crujir desde las yemas de los dedos hacia arriba. Un escalofrío que le recorrió los huesos desde los pies hasta la columna vertebral. Él sabía mejor que nadie la fuerza aterradora que se escondía tras ese puñetazo. Ni siquiera él se atrevería a recibirlo de frente. Si la chica lo hubiera esquivado o bloqueado de alguna manera, habría tenido sentido. Pero ni siquiera se había movido.
Su puñetazo había dado en el blanco. Y sin embargo, ¿por qué no había tenido ningún efecto? No, no solo fue ineficaz. El golpe rebotó contra él, completamente. Ya lo sentía. Los huesos de su mano derecha estaban destrozados, como si su propio golpe se hubiera reflejado contra él mismo. ¿Cómo podría ser posible algo así? Como miembro de la Legión Hatsune, ¿te atreviste a atacarme? ¿Qué demonios te pasa por la cabeza? Inclinando la cabeza, la chica le dedicó una extraña sonrisa y, lentamente, extendió la mano, intentando alcanzar el aire vacío. Ya te lo dije. Seres repugnantes como tú no merecen permanecer en este mundo, y mucho menos tener vida. Así que ahora, prepárate para... Entonces notó que el hombre la miraba fijamente a la derecha. Frunciendo el ceño, Konata bajó la mirada, solo para descubrir que lo que sostenía, era un puerro. Konata. Y así, la tensión en la cima de la montaña se desvaneció en un instante. Mientras miraba fijamente el puerro en su mano, Konata sintió de repente un impulso irresistible de maldecir en voz alta. ¿Acaso no podía mantener la calma ni un instante? Quería invocar la llama celestial de Shanai, en su estado casi invencible, acabar con esto rápidamente. Pero había olvidado el mayor defecto de su transformación actual, la abrumadora exclusividad de Hatsune Miku. Como la princesa número 1 del mundo, Hatsune Miku jamás haría daño a nadie voluntariamente. Lo que significaba que esta transformación no tenía ninguna capacidad de combate. Así que ahora no podía invocar la llama del cielo. No podía usar los campos electromagnéticos de su cañón de riel. No podía hacer nada. Y así, invocó un puerro. ¿Y qué se suponía que debía hacer con un puerro? ¿En serio tenía que ejecutar una especie de gigacorte de puerro contra este tipo? El simple hecho de imaginarse cargando contra el enemigo blandiendo el puerro hizo que Konata sintiera que todo el color se había esfumado de su vida. Por supuesto, la razón por la que su ataque había rebotado antes era sencilla. Él era uno de sus millones de fans. Cualquier daño infligido por un fan se reflejaba automáticamente. E incluso si no fuera fan, el daño se habría distribuido entre esos millones de fans, haciéndolo insignificante. Por eso ni siquiera se le ocurrió esquivarlo. Pero ahora, tras haber invocado un puerro delante de todos, se dio cuenta de que la situación se había descontrolado una vez más. Su plan original era aprovechar este momento de Konata oscura para darle una buena lección a Midoriya, algo que le impidiera obsesionarse más con ella. Pero ahora, ¿qué se suponía que debía hacer? Sobre todo cuando ese musculoso sediento de sangre y Midoriya miraban el puerro que tenía en la mano con expresiones igualmente desconcertadas. Era como si un jefe de pandilla se preparara para un enfrentamiento a vida o muerte, buscando en su bolsa un machete, solo para sacar una varita mágica brillante de chica. Tras un breve y sofocante silencio, Konata se giró y lanzó el puerro con displicencia en dirección a Midoriya. Este describió un arco perfecto en el aire antes de aterrizar limpiamente frente a él. Después de toser un par de veces para disimular su vergüenza, Konata fingió estar tranquila mientras decía: come más puerros a partir de ahora. Son buenos para ti. Villano musculoso. Midoriya y Zuko. El ambiente se tornó instantáneamente aún más extraño. Konata sintió una oleada de desesperación y quiso estrangular al informante de la UA varias veces. Intentó desesperadamente reconducir el tono de la escena, pero llegado ese punto, ¿qué podía hacer? Estaba tan desesperada como cualquier otra persona. ¿Te estás burlando de mí? Apenas logrando mantenerse en pie, el musculoso villano le rugió a la chica que le daba la espalda, y volvió a abalanzarse sobre él. No entendía por qué había dicho esas palabras. No entendía por qué, pudiendo haberlo matado fácilmente, había sacado un puerro como si fuera una broma. Y ahora, de espaldas a él, de espaldas a él. Era el colmo del insulto. Que lo ignoraran una vez ya era bastante malo. Pero que ahora volviera con él. Eso era pura humillación. No sabía cómo había respondido ella a su ataque anterior. Pero estaba seguro de que esa capacidad tenía un límite. Si tan solo golpeara más fuerte, y entonces, una vez más, fue aplastado. Konata giró la cabeza, mirando fijamente al idiota musculoso que yacía medio muerto en el suelo. Solo pudo sumirse en un profundo silencio. Ella esperaba que un tipo tan musculoso no fuera precisamente brillante. Pero semejante estupidez. Incluso después de comprobar que atacarla era completamente inútil, él seguía abalanzándose sobre ella. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Al dirigir su mirada hacia Midoriya, Konata sintió de repente que le venía un fuerte dolor de cabeza. Disculpen por no haber actualizado ayer, estuve un poco ocupada.
Además, las piedras de poder alcanzaron la meta para un capítulo extra, lo que significa que debo 2, ¿no? O tal vez 1. MMM.